Este es el contexto. Ahora entramos en materia. Entramos en materia en cuanto a lo que viene siendo específicamente los temas que vamos a considerar, que de alguna manera ya los hemos visto, pero aquí vamos a profundizar en ellos y vamos a destacar algunos puntos específicos. Por ejemplo, el concepto de nacionalismo, de Estado benefactor, milagro mexicano y la reforma política de 1976-77. ¿Sí? Acompáñenme. Para empezar, ¿qué es esto de nacionalismo? Según el doctor Mauricio Tenorio Trillo, que tiene un concepto de nacionalismo muy interesante, este publicista español, que puede motivarnos a la reflexión sobre algunos elementos que maneja y que son considerados o que fueron considerados en el contexto político, no nada más español, sino también iberoamericano. Fíjense ustedes. Lo que dice el autor es, en esencia, el nacionalismo como concepto moderno tiene connotaciones de centralización política y cultural, de homogeneización y de adaptación constante e ideas tecnológicas y circunstancias nuevas. Una vez desarrollado el nacionalismo, se convirtió en un requisito cuasi ontológico de la modernidad, una finalidad. Esta homogeneización ocurría generalmente dentro de o con la intención de lograr las fronteras físicas o históricas de los estados-nación modernos. Estamos hablando de un contexto contemporáneo, ¿sí? Y por consiguiente, el nacionalismo se vincula con frecuencia a la formación del Estado, a la propia naturaleza del Estado. Así, el nacionalismo se relaciona tanto con la patria, entendida como sentimiento de pertenencia y apego a un sitio, tradiciones y culturas particulares, que específicamente en el ámbito latinoamericano, específicamente, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que es el mexicano, es una constante, es una situación a considerar, como con el Estado, pero también puede diferir de ambos. El nacionalismo, entonces, en este sentido, es un desarrollo o es un planteamiento específico que trata de buscar la satisfacción de ciertos objetivos y que al mismo tiempo se convierte en un objetivo. Ese es un tema muy interesante. En contraste, ¿qué es el Estado benefactor? El Estado benefactor se desarrolla en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, dice Andrés Bilbao, en el contexto de un nuevo modelo de regulación del ciclo económico-social. Este nuevo modelo tiene una amplia génesis en lo que se entrecruzan desde elementos específicamente políticos, la necesidad de integrar políticamente a la clase obrera, inclusión de clases, de otros grupos que tradicionalmente no habían sido incluidos en el contexto político-económico, ¿no? Hasta elementos vinculados a las modalidades del proceso productivo, singularmente la producción en masa. Fíjense el discurso, qué planteamiento ideológico contiene. En este nuevo modelo, el Estado iba a tener una función activa. Por una parte, actuó como gestor colectivo de la economía, lo que se tradujo en el crecimiento del sector público, muy amplio. El Estado mexicano, particularmente lo que viene siendo los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y de López Portillo, se ensanchó de una manera impresionante. Tal pareciera que todo el Estado mexicano era gobierno, que toda la nación mexicana era el Estado mexicano que era gobierno, implicado de una manera bastante compleja y sobre todo con un planteamiento muy particular. ¿Sí? Por una parte, actuó como gestor colectivo de la economía, lo que se tradujo en el crecimiento del sector público, que era lo que decíamos, y la socialización de grandes áreas de la economía se perfilaba como un elemento novedoso respecto del capitalismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En ese sentido, realmente es una reacción a los supuestos abusos, y digo supuestos porque hay que advertir la comprobación de lo mismo, de lo que viene siendo el liberalismo o el capitalismo, la expresión económica de el liberalismo, que es el capitalismo, en cuanto a lo que es el abuso de lo que vendría siendo algunos grupos o algunos sectores económicos. Por ejemplo, el obrero y el campesino. Supuestamente, el liberalismo en su aspecto económico, el capitalismo, solamente atiende una agenda eminentemente burguesa, no una agenda de todo el espectro o todos los elementos constitutivos de la nación correspondiente, ¿sí? Por otra parte, el Estado actuó como un elemento que intentaba paliar los efectos sociales negativos derivados del capitalismo. Por eso decimos que es una reacción, ¿sí? En palabras del doctor Jaime Cárdenas Gracia, que es un estudioso del tema, fíjense ustedes, lo que llamamos el Estado social y democrático de derecho, welfare state o Estado del bienestar,
comprende al menos 3 periodos distinguibles. Dice el autor, el primero abarca desde los años 80 del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en donde el Estado social es meramente asistencial y no concibe a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos. El segundo se extiende por el periodo de entreguerras, integra las dos conflagraciones mundiales y concluye con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por constitucionalizar derechos sociales y por establecer las bases de la teoría económica para construir un estado de bienestar. El tercero, que va de 1945 al final de los años 70 del siglo XX, en donde en los países más industrializados del mundo se materializa y consolida el estado de bienestar, fueron modelos de Estado dominantes en muchos de los países europeos, en algunos americanos, y tuvo incidencia en otras regiones del mundo como en América Latina. En el caso mexicano hay que considerar que pues México ya tenía una serie de inclusión de derechos, ya tenía una tradición histórica de derechos sociales, ¿sí? En ese sentido también el Estado revolucionario se había constituido como un árbitro para mediar entre los conflictos que se podían dar entre sectores privados pudientes y sectores populares no pudientes o no propietarios. Entonces, en ese sentido ya más o menos se había generado por necesidades del contexto específico de lo que viene siendo lo que se dio en la Revolución Mexicana, cierta percepción social. Aquí lo que estamos tratando es de generalizar desde el punto de vista teórico una clasificación de lo que viene siendo este tipo de antecedente de lo que se llama el Estado social. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Sí? Decíamos que dependiendo del nivel de industrialización y de las características más democráticas o autoritarias de cada nación. Y en ese sentido estamos ante una serie de variantes que se van moviendo y que van motivando para que los gobiernos vayan cambiando y transformando en un Estado social o no, ¿sí? ¿Qué tan autoritario, qué tan democrático y sus combinaciones correspondientes? ¿Cómo ven, compañeros? ¿Qué es el milagro mexicano? Un autor, el doctor Luis Aboites Aguilar, nos dice: si a causa de la guerra era difícil adquirir productos extranjeros, los empresarios y los autores gubernamentales unieron esfuerzos para fabricarlos en el país. Esta estrategia de industrialización, conocida como sustitución de importaciones, fue reforzada más adelante con aranceles o impuestos a la importación que protegían a los productos nacionales de la competencia internacional. Estamos hablando de la sustitución de importaciones como antecedente para lo que viene siendo lo que se denomina el milagro mexicano o elemento per se del milagro mexicano. El dinero público debía desempeñar un papel fundamental en el rumbo económico, es lo que tenían claro los gobiernos revolucionarios. Esa idea no era exclusiva de México. En numerosos países se había optado por acrecentar el papel del gasto público para superar la Gran Depresión Mundial de la década de los 30. Vean lo que sucedió en Estados Unidos, vean lo que sucedió en Alemania, que aparte fue el prolegómeno para el ascenso del Partido Nacional Socialista en 1933. En esa estrategia se seguía muy de cerca las propuestas del economista inglés John M. Keynes, que dieron lugar al surgimiento del estado de bienestar. En ese sentido, hay 4 factores que inciden: una industrialización, una urbanización, un proceso de urbanización que, por ejemplo, en el caso mexicano se va acrecentando en la década de los 40, 50, 60, cada vez más, una expansión del gasto público y una inversión en el desarrollo rural. Este mismo autor nos continúa diciendo: en el marco de la expansión económica mundial de la posguerra, lo que algunos llaman la época del oro del capitalismo, la economía mexicana conoció años de prosperidad sostenida. Entre 1940 y 1970, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto superó 6%, un verdadero milagro económico, como se le denominó. A la vuelta de esos 3 decenios destacaba el peso creciente de la industria del sector servicios, comercio, bancos. La aportación de la agricultura a la economía era cada vez menor. ¿Sí? ¿Cómo se van transformando lo que viene siendo las estructuras económicas? Un rasgo, continúa el mismo autor, un rasgo que vale la pena destacar es que el crecimiento económico se hizo en gran medida con recursos internos, es decir, sin recurrir a préstamos extranjeros y por lo tanto no había una deuda. ¿Sí? En 1959, la deuda pública externa era de apenas 649 millones de dólares. No obstante, la estrechez de las finanzas públicas,
Ese crecimiento fue posible en buena medida gracias a las inversiones gubernamentales en infraestructura, energía y comunicaciones. La inversión privada aumentó sobre la base de una economía fuertemente protegida de la competencia exterior. Un Estado que no tenía un libre comercio, sino que estaba cerrado en sus fronteras en el contexto económico. A partir de 1958 y hasta 1970, la economía creció altas tasas, con estabilidad de precios o baja inflación. Es lo que se conoce como desarrollo estabilizador. En esos años, un indicador primordial muestra un comportamiento positivo, el aumento de los salarios reales, es decir, que los salarios tenían un poder de compra cada vez mayor. ¿Sí? El nivel adquisitivo subía. ¿Cómo ven? ¿Sí? Y pues con las consecuencias que esto generaba. ¿Cómo ven, compañeros? Interesante, ¿no? Las reformas político-electorales. Decíamos que los antecedentes eran los diputados de partido en 1963 y la representación proporcional en la gran reforma electoral encabezada por el licenciado Reyes Heroles en 1977, teniendo como causa lo que viene siendo el proceso electoral de 1976, en donde solamente hubo un candidato a la presidencia de la República. La oposición no participa y esto, en estricto derecho, en un contexto democrático, pues le resta legitimidad al proceso. Causa real de la reforma de 1963, según la opinión de Lorenzo Meyer. Después de la posición política del PAN, adoptada en la elección de 1958, cuando argumentaron fraude y no permitieron que sus 6 diputados ganadores tomaran posesión del cargo, el sistema político tuvo que introducir una reforma electoral en 1963 que incluía la figura del llamado diputado por partido, en la cual contempló la pérdida del registro del partido político también, en caso de que los candidatos ganadores no tomaran posesión del cargo. Con lo anterior, se abría la Cámara de Diputados a los partidos existentes y no se daba acceso a partidos nuevos. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Sí? Los diputados de partido, en esencia, ¿qué son? La reforma electoral del 28 de diciembre de 1963 crea la figura de estos diputados. El máximo de diputados que por este principio puede obtener cada organización política asciende a 20, de acuerdo al porcentaje de sufragios emitidos a su favor. Igualmente, con estas modificaciones a la ley electoral se conceden exenciones fiscales a los partidos registrados y se otorga carácter permanente a la credencial de elector. ¿Cómo ven, compañeros? Y nos vamos a la reforma electoral de 1977, un extraordinario antecedente para nuestra transición democrática. La elección presidencial de 1976, al tener un candidato único, se advierte que en un futuro no muy lejano podría generar un problema de legitimidad. Para evitar esto, el entonces secretario de Gobernación, el licenciado Jesús Reyes Heroles, diseña una reforma electoral que tiene por objeto darle juego político a la oposición mediante la ingeniosa fórmula de representación proporcional, que implicaba que los partidos políticos tendrían curules en razón del porcentaje obtenido en las votaciones, siendo el verdadero origen de la transición democrática del Estado mexicano. ¿Cómo ven, compañeros? Interesante este punto, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, la reforma electoral de 1977 su causa, las elecciones federales del 76, como decíamos, y como pueden advertir, resultados presidenciales, candidato registrado a la presidencia único. Y aparte, fíjense, no nada más por el Partido Régimen Estado, que su estructura era más que suficiente, sino aparte se adhieren 2 partidos, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El resultado final fue el que el 91.90% del total de la votación fue a favor del candidato. O sea, ustedes díganme cuál es el contexto. En consecuencia, el PRI obtiene 195 diputados, el PAN obtiene 20 diputados, el PPS obtiene 12 diputados y el PAN un diputado de mayoría y 9 de partido. ¿Cómo ven, compañeros? Entonces tenemos la justificación de la representación proporcional como el dar acceso a todas las corrientes políticas y tener una representación real en base a la votación efectiva obtenida por cada partido político. ¿Cómo ven, compañeros? Interesantes los temas. ¿Qué les parece un momento de reflexión? Y pues con esto daríamos por terminado lo que viene siendo el primer punto de la 10ª unidad, es decir, el que abarca el numeral 10.1.1.